Bueno, estábamos viendo este tema que es bastante importante para todos nosotros, que es qué dice la Biblia sobre el perdón, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto la semana anterior y estábamos viendo sobre por qué perdonar, ¿no? Entonces, hicimos algunas preguntas, recuerden ustedes, ¿no? Y dimos respuesta también en base a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos tres razones o tres motivos muy importantes de por qué nosotros necesitamos perdonar, ¿no es cierto? Y veíamos que el primero es porque es un mandato, ¿no es cierto? Estamos conscientes de que Dios nos manda a perdonar y veíamos en Efesios 4:32, ¿no es cierto? Que decía que nosotros más bien deberíamos ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Entonces es un mandato y veíamos algunos versículos que en la palabra de Dios nos manda que debemos perdonarnos. Otra razón es porque si no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Y hay algunos versículos como el que acabamos de leer, también en Colosenses, en el capítulo 3 habíamos visto lo mismo, ¿no es cierto? Que dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Y este versículo, Mateo 6, 14, 15, está más claro, ¿no? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, esta es otra razón muy importante por la que nosotros necesitamos perdonar, ¿no? Por eso una necesidad también, porque si nosotros no perdonamos, dice que tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Entonces, es muy importante. Y la tercera razón era porque hay beneficios personales, ¿no es cierto? Para cada una de nosotras y habíamos hablado sobre beneficios como por ejemplo la salud, ¿no es cierto? Si para todas nosotras sabemos que cuando una persona se enferma, muchas veces, y hemos visto, yo les compartía que había una vaya, se me va el nombre, los científicos, ¿no? Que habían ha hecho vaya, se me va el nombre, habían hecho una encuesta en Estudio, investigación. una investigación, gracias, Moni, acerca de los pacientes hospitalizados y se habían dado que un 80% de las personas que están allí están por razones personales, ¿no es cierto? Porque realmente no han sabido perdonar y decía que tienen muchos conflictos emocionales y la mayoría de la gente ni siquiera es que realmente tenían enfermedades reales, sino es causadas más por su mente también, ¿no? Entonces, esto es una de las razones principales también que nosotros necesitamos perdonar y en la Biblia en Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces veíamos que eso de la amargura, ¿no es cierto?, es lo que causa esas enfermedades porque daña al corazón. Entonces son algunas de las razones por las que nosotros realmente necesitamos perdonar. Y, y yo les había dicho, pues de pronto veamos y examinemos cómo estamos, ¿no? Estamos obedeciendo ese mandato, estamos realmente queriendo, obteniendo, tal vez solamente queremos que nos perdonen, pero nosotros no perdonamos y tal vez estamos con problemas tal vez de salud ya fuertes o graves, especialmente en el problema digestivo veíamos, ¿no? La gastritis y estos problemas que causan hasta inclusive las úlceras, ¿no? Decíamos que son producto muchas veces de esta amargura, de esa raíz. Otra pregunta que hicimos era, ¿cómo debemos perdonar? Pues ya si Dios nos manda a que perdonemos, ¿cómo perdonar? Entonces, Colosenses 3:13 nos da esa respuesta, ¿no? Y algunos otros versículos que dice que de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos nosotros perdonar. Entonces, es bien importante saber cómo Cristo nos ha perdonado, porque si nosotros no entendemos cómo el Señor nos ha perdonado, nosotros no vamos a poder perdonar a las demás personas. Y otra cosa, que si nosotros realmente no hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, tampoco vamos a poder perdonar de verdad, como Dios manda. Entonces, esta parte es muy importante y como les decía, hay muchos versículos, ¿no? Que nos enfatizan que de la manera que Cristo nos perdonó, de la manera. Entonces,
la pregunta es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos perdona Cristo? ¿De qué manera nos ha perdonado? Y aquí vimos, ¿no es cierto?, algunas palabras que resumen la forma en cómo Dios nos ha perdonado. Y esto también vimos la semana anterior. Y una de esas palabras es cómo nos perdonó Cristo. Y en primer lugar vimos que Él para que nos perdonara, Él tuvo que sustituirnos a nosotros. Habíamos visto que la paga del pecado era la muerte. Todo pecado merece muerte y también todo pecado provoca la ira de Dios. Entonces, el pecado causa la ira de Dios y por eso Dios, siendo justo, tiene que castigar el pecado. Y el castigo de ese pecado es la muerte. Entonces, Dios, para que nosotros no tengamos que morir eternamente, porque la muerte física experimentamos todos, pero la muerte eterna, esa no todos la van a experimentar. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él murió en sustitución de nosotros, de todos los que hemos aceptado al Señor y hemos recibido ese regalo de Dios. Dice que el Señor nos ha limpiado. Entonces, aquí teníamos un versículo en Isaías 53, del 4 al 6, y aquí nos muestra, ¿no?, que Cristo murió por nuestra muerte, que Él sufrió el castigo de nuestro pecado. Él sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. El Señor Jesús fue ese sustituto perfecto. Entonces, por eso es muy importante entender que este tema, ¿no? Otra palabra que habíamos estado viendo también la semana anterior es la imputación. Esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque si no podemos comprender que Dios ha imputado su justicia en nosotros y nos ha librado del pecado, entonces tampoco vamos a poder perdonar. ¿Por qué? Porque esa misma imputación que el Señor hizo conmigo, la hizo con la persona que de pronto también yo estoy guardando rencor y le estoy viendo con odio, con amargura. Entonces, habíamos visto, ¿no es cierto?, que imputar una culpa a alguien es asignarle la culpabilidad en la cuenta de esa persona. Es algo legal. Es como, aunque esa persona no cometió el pecado, como por ejemplo en el caso de Jesús, Él no cumplió, no pecó, pero nuestro pecado se imputó a Él legalmente, no porque Él lo había pecado, sino porque tenía que haber un juicio, una justicia, y ese pecado se imputó en Cristo, y del mismo modo imputó Jesús la justicia a nuestro favor. Entonces, es como contar a la persona como justa. Y eso nos muestra claramente, segundo a los Corintios 5:21, que dice que al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos de hecho justicia de Dios en él. Entonces aquí no se encuentra la palabra como tal, pero es el significado de esto. Dice que se hizo para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios. Él tuvo que hacerse y transferir ese pecado, de nosotros hacia Él, y Él nos transfirió la justicia. Ahora eso quiere decir que Cristo pecó de ninguna manera. Él no pecó, Él fue inocente, y precisamente porque Él no pecó pudo llevar a cabo esta imputación. Si es que Él hubiese pecado, no lo hubiera podido cumplir. ¿Por qué? Porque hubiese sido un ser humano como nosotros. Pero también la Biblia nos dice que aunque Él fue tentado en todo como nosotros, Él no pecó. Entonces, por eso Él era el Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, antes se sacrificaban los corderos para el perdón y para cubrir el pecado, pero el Señor realmente expió todo el pecado del mundo, ¿no es cierto? Ahora, a través del perdón de Jesús, también vemos que cuando Él nos perdonó, Él nos justificó y sus pecados ya están eternamente perdonados. Eso quiere decir. Y como creyentes ya están cubiertos con la justicia perfecta de Cristo. Dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ya hemos sido justificados. Es como si nosotros éramos los culpables, pero a través de Cristo se nos ha declarado justos. Entonces, esto es algo realmente, es una obra, es un milagro que Dios hizo, es algo que realmente es algo maravilloso que nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Entonces, por eso es muy importante entender, y hay muchos aspectos más del perdón de Dios que involucran.
que muchas veces no podemos comprender, nuestra mente finita no los va a poder entender, pero la obra del Señor fue perfecta. Y esas son algunas de las cosas que compartí yo, porque si nos ponemos a estudiar cada una de las cosas que el Señor tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos ser perdonados y que de esa misma manera Dios nos manda a perdonar, wow, nos tomaría, creo que, semanas de estar estudiando, pero es solamente para que usted tenga una idea de cómo Dios nos perdonó en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, esto habíamos visto la semana anterior. Ahora, en conclusión, podemos decir, uno, si Cristo nos perdonó de esa forma, el perdón que Él nos extendió no dependía de nosotros. No es que porque nosotros le buscamos a Él y le dijimos, Señor, ven y muere por nosotros en lugar nuestro y nosotros le buscamos. Más bien dice la Biblia que no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, más bien este perdón dependió solamente de Jesús. Él quiso morir en nuestro lugar y asimismo, de la misma manera. Por eso es que nosotros, de la misma manera que el Señor nos perdona, tenemos que perdonar. Y dice aquí que el perdón depende de usted. O sea, no depende, es una condición, como dice aquí, interna, ¿no es cierto? Es un ejercicio de su voluntad, es algo que usted tiene que decidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted no decide, no va a poder. Si usted dice, no puedo perdonar, la verdad no es que no puede, es que no quiere perdonar. ¿Por qué? Porque si Cristo pudo perdonar, siendo Dios, nosotros humanos, ¿cómo no vamos a poder perdonar? El problema es que no queremos porque nuestro pecado, nuestro orgullo no nos lo permite. Entonces hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre el querer y el poder. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para poder obedecerle. Dios no nos iba a mandar a perdonar a las personas si sabía que no podemos. Él sabía que íbamos a poder. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ejemplo. Más bien estamos luchando contra su voluntad si nosotros no queremos perdonar. Así que usted decide, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa es que el perdón total es un acto consciente. O sea, usted tiene que estar consciente de que a usted le ofendieron y que usted, a pesar de esa ofensa tan grande que le hicieron, usted va a decidir perdonar. Usted toma esa decisión, ¿no? Es como dice, estando totalmente consciente de la ofensa, ¿no es cierto? Y reconociendo también el daño que ha sufrido. Usted tiene que reconocer que lo que le causaron fue grave. Eso reconoció el Señor. El Señor reconoció nuestro pecado. Y el Señor Jesucristo en la cruz clavado al último dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no están conscientes de lo que hacen. Pero el Señor Jesús, cuando murió en nuestro lugar, él estuvo muy consciente de ese pecado. Y aún así decidió perdonarnos. Sí, no, él no es que olvidó la ofensa, porque Dios, siendo omnisciente, que conoce todo, no es que olvidó en el sentido que nosotros creemos, no, es simplemente que él no lo recuerda, no lo vuelve a traer a juicio, simplemente él lo ha dejado ahí, pero él sabe lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces nosotros también, aunque alguien haya hecho una ofensa hacia nosotros, nosotros no olvidamos la ofensa, no podemos olvidarla. Nosotros recordamos las ofensas que nos han hecho, tampoco la negamos. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo una ofensa. Tampoco reprimimos, porque si reprimimos, tarde o temprano va a salir y eso le va a ir causando, si usted reprime la ofensa, va a brotar un arbolito ahí, una raíz de amargura, como dice la Biblia. Y tampoco lo tiene que minimizar. Eso es algo que a mí me ha tocado aprender mucho, no lo minimiza. Por más grave que haya sido la ofensa que le hicieron o lo más pequeño, es una ofensa y Dios lo ve como pecado. Y nosotros tampoco lo debemos, pero sin embargo Dios manifestó lo horrible de ese pecado, por ejemplo, como con su pueblo Israel, ¿no es cierto? Pero Él decidió perdonarlos por amor a su nombre y no volver a traer a la memoria su pecado. Entonces, al yo perdonar, estoy consciente de que me han ofendido, que me han herido, pero que voy a decidir perdonar aún que me haya causado tanto dolor. Y tercero, el perdón total es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios en la vida de sus hijos. No hay mayor amor que el que nos ha demostrado el Señor. Y ese mismo amor, esa misma gracia, esa misma misericordia, Dios quiere que nosotras le manifestemos y le mostremos a los demás, especialmente cuando nos toca perdonar. Porque si usted ama solo a los que le aman y perdona solo a los que le aman,
y no perdona realmente las ofensas así como el Señor le ha perdonado, entonces no está perdonando de verdad. Tratar a una persona con gracia, así como el Señor lo hizo con nosotros, significa que usted le está dando algo favorable a esa persona, algo que ella no merece, porque la persona que nos ofendió no merece. Pero sin embargo usted le está mostrando la gracia, ese regalo, ese don inmerecido, y en este caso es el perdón. Entonces, es importante que entendamos esto. Esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros y nosotros también debemos hacerlo. Nosotros también debemos perdonar de esa misma manera. Entonces, si de pronto usted no lo ha estado haciendo así, tal vez nunca lo entendió así, es tiempo de abrir los ojos y de pronto de darse cuenta, ¿no? De cómo es que el Señor nos ha perdonado y así de la misma forma nos manda. Y es un mandato. Ahora, ¿cómo usted puede saber que realmente ha perdonado? Entonces, digamos que usted ahorita viene a su memoria una ofensa que le han hecho. Yo cuando la semana anterior, cuando iniciamos este tema, yo les decía, todos en algún momento vamos a ofenderle a alguien. Y también alguna persona en algún momento de nuestra vida nos va a ofender. Y muchas veces esas ofensas pueden ser tal vez una ofensa que no la consideremos tan grave, pero tal vez pueden ser ofensas que realmente nos lastimaron y nos marcaron de por vida, ¿no es cierto? Pero ya vemos que el Señor nos dice que es posible perdonar, porque Él lo pudo hacer y porque Él nos manda a hacerlo de esa misma forma, con gracia, con decisión y con voluntad. Ahora, usted dice, bueno, yo hace tiempos, yo creo que ya le perdoné a tal persona, o creo que yo ya no le guardo rencor a nadie, pero realmente usted puede saber que ha perdonado, claro. Y una de las formas que usted puede saber, cómo puede saber que usted realmente ha perdonado, es primero es porque su actitud hacia la persona a quien usted realmente ha perdonado. ¿Cuál es su actitud con esa persona? Usted primero no repite a nadie lo que sabe de esa persona o lo que le ha hecho. ¿Por qué? Porque desea preservar su dignidad y su autoestima. Eh, Esto es algo importante, ¿no es cierto? Usted no es que está diciendo, yo ya le perdoné, pero contando a todo el mundo, sabes que fulanito de tal me hizo esto, que sinvergüenza o cosas así. No, usted lo que hace realmente es consciente, ya no trata de guardar la dignidad de esa persona. Hay una excepción, ¿no es cierto? Como dice aquí, usted puede decirle a un consejero, por ejemplo, cuando usted está en un proceso, ¿no? Cuando realmente alguien le ha ofendido y usted está en un proceso, usted bajo confidencia le dice a una persona de confianza, alguien que le va a ayudar y puede ayudarle a esa persona a usted para que usted pueda perdonar. O también en casos ya cuando son casos realmente graves y cosas que han pasado, abusos, violaciones, qué sé yo, golpes a las mujeres, cosas así que pasan y ya que realmente usted puede perdonarle a la persona que de pronto le ha causado un daño físico, psicológico y todo lo demás. Usted puede decidir perdonarle independientemente de que esa persona se haya arrepentido o no. ¿Por qué? Porque ya vimos que si usted no perdona, usted mismo va a guardar un veneno en su alma. Pero si usted perdona a esa persona, no le exime a esa persona de las consecuencias y usted puede eh, realmente acudir a las autoridades siempre y cuando no lo haga con la intención tampoco de dañarle, o sea, de venganza, digamos, sino simplemente por protección, por ejemplo. Si es que una mujer es continuamente golpeada, violada, no sé, y va y acude a las autoridades para que le protejan, le ayuden, eso no está mal. Y no es porque usted quiere, si usted puede ver la diferencia, no es porque yo me quiero vengar de esa persona, es porque quiero protegerme, quiero cuidarme, quiero proteger a mis hijos, ¿sí me entiende? Entonces, esa es la verdadera actitud que usted tiene que tener realmente para poder decir que usted ha perdonado. Si no es así, entonces tal vez no ha perdonado. Otra cosa, no le chantajea a la persona, ni le hace sentir incómoda cuando está con ella o delante de otras personas, sino que procura mostrar el amor que Dios mostró. Yo sé que usted me dirá, pero es difícil, pero no es que el Señor nos dijo, ama a tus enemigos. Entonces, yo sé que si existe ahorita alguna persona aquí que está escuchando y dice, usted no sabe, no tiene idea lo que me ha hecho esa persona, ¿cómo puedo perdonarle y encima mostrarle amor?
Bueno, si usted se pregunta cómo puedo, así como Cristo lo hizo con usted. Y eso es un proceso que toma tiempo. Como les decía a ustedes, yo les podría compartir mi testimonio. Para mí, cuando yo fui niña, sufrí algo, creo que fue algo que más, lo que más me marcó en mi vida a mí. Y yo puedo darles mi testimonio, que yo he podido llegarle a amar a esa persona, con amor puro, como dice la Biblia, con ese amor que Dios da y perdonarles realmente. Entonces yo, por ejemplo, yo les puedo decir que sí se puede, que sí se puede perdonar de esa manera y no estarle chantajeando a la persona. Otra cosa es que usted desea que la persona también se perdone a sí misma y que se libere de la carga de su pecado. Yo sé que en este caso es cuando la persona, por ejemplo, le ha pedido perdón a usted, está arrepentida, es más fácil, ¿no es cierto? Es porque usted ve que se ha humillado, que se ha arrepentido usted y usted desea también, y esa persona a veces cuando ha cometido un agravio, si usted tal vez ella misma no puede perdonarse porque sabe que le causó un daño. Entonces, usted debe decirle, sí, sí te perdono y estás libre, quédate libre, porque eso es lo que hace con el Señor, nos perdona y nos libera de nuestra carga del pecado. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Otra cosa es que usted tiene que tener un compromiso de perdonar, pero que no va a ser solamente yo le perdono esta semana, pero la próxima semana de nuevo me estoy acordando y de nuevo vuelvo a regar esa amargura y estar ahí trayendo a mi mente cada vez que puedo. No. Ese compromiso que usted hace de perdonar es de por vida y usted tiene que, que armarse de valor y fuerza, depende de la gravedad de lo que le han hecho, pero con el tiempo usted va a ir pudiendo y tiene que, como dice, cuando usted tenga pensamientos negativos y le traigan cosas a su mente, usted tiene que, dice, hay un versículo que dice que debemos llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, eso le va a ayudar a usted que cuando usted quiera volver a traer ese rencor, esa amargura, o a veces resulta que usted a esa persona que le causó tanto daño le ve siempre, le ve seguido. Entonces, tal vez sigue haciendo cosas que a usted no le gusta o lo que sea. Entonces, uno tiene la tendencia a volver a traer, y sigue siendo así, y volver a traer a la mente. Entonces, por salud de uno mismo, ¿no? Es que uno tiene que desechar esos pensamientos negativos y esos pensamientos dañinos que solamente nos va a causar dolor. Otra cosa es que su oración sincera es que Dios le bendiga a esa persona. Acuérdese que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor estaba pidiendo perdón a Dios por ellos, ¿no es cierto? Y Dios dice que nosotros debemos bendecir a los que nos persiguen, a los que nos maldicen. Entonces, mire, fíjese eso, o sea, los que nos causan daño. Y esto es algo que realmente, por eso yo les decía al principio, usted solo va a poder lograr llegar a este nivel del perdón cuando usted ha comprendido el perdón de Dios, cuando usted ha sentido ese perdón en su vida mismo. Entonces, usted va también a pedir que Dios le libere a esa persona y que le haga prosperar espiritualmente. Es decir, usted va a desearle el bien. Usted va a decir, espero que esta persona se arrepienta. Si es que no se ha arrepentido, usted va a decir, espero que se arrepienta, espero que cambie, que Dios toque su corazón, que Dios le transforme así como lo hizo conmigo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos han lastimado tanto, muchas veces ni siquiera conocen a Dios o no han conocido y tal vez a través de eso lo llegan a conocer. Entonces nosotros no podemos, no somos nadie para poder juzgar. Si Dios puede perdonar así a una persona, nosotros también. Y dos, es cómo usted puede saber que realmente ha perdonado es la ausencia, cuando ya no hay amargura en su corazón, ausencia de amargura, ¿no es cierto? Cuando ya no en su corazón ya no alberga ese dolor, esa rabia, ese enojo. ¿Por qué? Porque como veíamos, ¿no es cierto? La amargura puede causar enfermedades y también en su corazón, en su interior. Y a la vez puede traer un deseo excesivo de venganza que proviene de un profundo resentimiento. El resentimiento es un enemigo mortal. Eso le mata a usted. Si usted tiene resentimiento, le mata de a poco, de a poco. Y usted piensa que con su resentimiento le está haciendo, se está vengando de la otra persona porque no le habla. No, le está matando a usted. Le mata porque no permite que el amor de Dios gobierne su corazón, que la gracia de Dios gobierne su corazón. La amargura también se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, usted puede darse cuenta,
tal vez cuando le ve a esa persona o cuando no, ni siquiera le ve, sino está con otras personas, tiene ataques de ira porque dentro de suyo hay tanto rencor y tantas eh, cosas en su corazón que con cualquier cosita usted le causa ira, ataca a las personas, está a la defensiva. También, como les decía, puede causarle problemas de salud, hipertensión, insomnio. Eso también a veces a la gente le quita el sueño cuando no ha perdonado. Está pensando en esa persona, está recordando por qué, cómo le hizo, qué le hizo y todo lo demás. También le puede causar depresión y la depresión le puede llegar hasta matar. Hay muchas personas que se han llegado a suicidar por eso. Entonces debemos tener mucho cuidado. Debemos dejar la amargura, o sea, dejarla a un lado y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Nosotros que realmente hemos conocido al Señor, especialmente, ¿no? Los que no me están escuchando, tal vez de pronto no conocen al Señor, va a ser algo tal vez que usted no puede entender, pero usted debe dar paso a Dios para que Dios obre en su vida y Él pueda producir ese perdón en usted. Cuando usted ya no tenga deseos de venganza o de castigo para el ofensor, ya no va a haber amargura y usted va a saber que realmente ha perdonado. Entonces, vamos a continuar. Ahora, aquí hay algunas declaraciones que evidencian que usted no ha perdonado. Ya vimos que son, que usted, cómo usted puede darse cuenta que perdona. Ahora, aquí hay algunas declaraciones que yo les compartí al principio. Por ejemplo, usted dice, no puedo perdonarlo porque él no quiere admitir su falta. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque el perdón, como vimos, ¿no es cierto?, no depende del otro, sino de mí. Es mi decisión, no depende si el otro se arrepiente o no se arrepiente, es mi decisión. Yo decido perdonarle y librarme de ese rencor. Otro, puede usted decir, él me golpeó, pero yo tengo la culpa porque le provoqué. Cuidado, porque vimos que el perdón no excusa el pecado, ¿no es cierto? No minimiza el pecado. Usted tiene que estar consciente de que lo que le causó fue un daño. Otro, por ejemplo, mi sobrino violó a mi hija, pero yo no voy a informar a las autoridades porque no quiero que sufra por causa mía. Muchas veces las violaciones y todos los abusos se causan dentro del círculo familiar y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el perdón no libera de las consecuencias ni obstruye la justicia, es lo que veíamos al principio también. Otra cosa, usted puede decirle, perdonaré cuando pueda olvidarme de la ofensa. Cuidado, ¿por qué? Porque su mente no va a borrar los recuerdos, no va a borrar especialmente esos recuerdos. Acuérdese, nosotros por lo general guardamos más en nuestra mente lo que nos hicieron, lo malo, que muchas veces lo bueno. Entonces, no espere olvidarse porque no lo va a hacer. Y esto es algo de lo que yo quiero aclarar aquí. Cuando usted perdona, tampoco es que se olvida, pero cuando ya recuerda lo que pasó, ya no lo recuerda con dolor, ya no lo sufre, sino lo recuerda como algo, como una experiencia que a usted le enseñó a crecer, le enseñó a perdonar y le hizo madurar. Y también cuando usted recuerda, a veces es cuando usted necesita consolar a otra persona que ha pasado por el mismo sufrimiento que usted. Entonces, ahí usted lo recuerda, pero para que sea de testimonio y de edificación para otra persona. Entonces, si ve la diferencia, otra cosa que usted puede decir y darse cuenta que usted no ha perdonado es cuando dice, ya lo perdonaré, pero no quiero volver a tener nada que ver con él. Cuidado. ¿Por qué? Porque el perdón total deja abierta una puerta para el amor y la reconciliación. ¿Sí? Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Ya le perdoné y estoy muy contento porque ahora está sufriendo problemas serios. Al fin se hizo justicia. Cuidado, ¿por qué? Porque se percibe venganza en esa actitud y recuerde que cuando usted persona no quiere venganza. Otra cosa, tal vez usted puede decir, sí, arruinó mi reputación en el trabajo, pero a mí qué me importa. Cuidado, porque negando el dolor no va a sanar su corazón. ¿Sí? Entonces, estése alerta siempre. Aquí hay algunas cosas que le pueden ayudar a usted a identificar si realmente ha perdonado o no ha perdonado. Entonces, ahí hablábamos sobre la reconciliación, ¿no es cierto? Vamos a hacer aquí un poquito una pausa para explicar cuál es la diferencia entre el perdón y la reconciliación, porque hay una diferencia, ¿ya? Y quiero leerles rapidito esto y ustedes pueden darse cuenta, ¿ya? Dice aquí, el perdón depende, estoy con problemas de la pantalla, perdón, de una sola persona, ¿no es cierto? Porque ya vimos que usted no
Tiene que estar esperando que la persona venga arrepentida a pedirle perdón porque tal vez nunca llegue, nunca venga a pedirle perdón. Pero usted ya decidió perdonarle porque usted quiere sanar su corazón, porque usted no quiere vivir con amargura. Entonces, la reconciliación, en cambio, sí requiere de dos partes para que haya reconciliación. Usted no puede perdonar totalmente a su ofensor y como resultado vivir con paz en su corazón. Si es que usted realmente tiene amargura, pero si usted realmente ya le ha perdonado, usted tiene que tener paz. Y después de perdonarlo, usted tiene que buscar la reconciliación si es posible. ¿Ya? Pero la otra persona también tiene que estar dispuesta a reconciliarse de verdad también. Además, dice, por varias razones puede que ya sea imposible ponerse en contacto con la persona ofensora. De todas maneras, usted necesita sanarse. Entonces, si me hago entender, la reconciliación depende de dos para que haya reconciliación. El perdón solo depende de mí. Ahora, usted dirá, pero yo ya le perdono, pero no quiero reconciliarme, prefiero nomás que esté lejitos. Bueno, hay casos en los que usted no necesita. Puede ser que usted ya le perdonó a una persona y le llama y le dice, ¿sabes qué? Yo te he perdonado. Y tal vez esa persona vive en otro país o ya no está aquí, y usted la decide perdonar y tal vez no va a tener nada más que ver, pero su corazón ya sanó. O tal vez hubo alguien que murió y le hizo a usted algo grave y usted no le, a pesar de que murió, no le ha logrado perdonar. Pero cuando entiende el perdón de Dios, le perdona y aunque ya está muerto, no va a poder reconciliarse con esa persona, ¿no es cierto? Sin embargo, usted ya sanó su corazón. Entonces, la reconciliación no es esencial para que usted perdone a su ofensor. ¿Por qué? Porque muchas veces, como le dije, esa persona, tal vez, la persona que le causó daño, tal vez todavía ni siquiera se ha arrepentido, pero usted ya le perdonó, entonces ahí no va a haber reconciliación todavía. Sin embargo, usted ya cumplió el mandato de Dios. Lo ideal es que haya una reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesús también perdonó a sus ofensores sin esperar que ellos se reconcilien con Él. Mire, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó a ellos aunque no mostraron ni arrepentimiento, ni culpa, peor vergüenza o dolor. Ellos estaban crucificándole, ellos estaban escupiéndole, estaban latigándole y él pidió perdón, les perdonó, a pesar de que ellos no lo hicieron. Entonces ellos no es que se reconciliaron con Dios, más bien Dios estaba tratando de reconciliarse con ellos, de reconciliar a la gente con ellos. Y recuérdese que la semana anterior vimos ese versículo en Corintios que dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado ese ministerio. Nosotros necesitamos predicar la reconciliación de Dios con el hombre y asimismo nosotros con nuestro prójimo. Muchos de nuestros ofensores no creen haber hecho nada malo en absoluto. O si admiten que hicieron algo malo, lo justifican y no aceptan la responsabilidad por el daño hecho. Fíjese, usted puede darse cuenta que una persona se ha arrepentido y le pide realmente perdón cuando esa persona ya no está justificándose, no está diciendo, oye, perdóname, pero es que vos mismo. No. Cuando uno pide perdón a alguien, uno tiene que decirle, oye, perdóname porque yo te hice esto y yo sé que te causé un dolor, perdóname. Y no tengo ninguna justificación. En estos casos, los ofensores, si se los confrontan, hasta se resisten. ¿Por qué? Porque no han reconocido su pecado. Y cuando esto sucede, usted tiene que perdonarles a pesar de eso y orar mucho para que Dios obre en sus vidas. ¿Sí? Entonces, mire que es una obra grande el perdón, la reconciliación. Por eso a Dios le costó. Ahora, ¿qué pasa si yo soy la que ha causado la ofensa? Si yo ofendí a una persona de una manera grave, ¿qué pasa si yo ahora me pongo del otro lado? Sí. Entonces también usted debe estar listo para ir con toda humildad y sinceridad a pedir perdón a quienes usted ha ofendido. Mire, entonces aquí le voy a dar algunas ayudas para que usted pueda hacer, porque a veces no sabemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros le hemos ofendido a alguien, primero tenemos vergüenza, tenemos culpa, nos sentimos mal. Es como que quisiéramos que la tierra nos tragara, pero tenemos que ir a la persona y confesarle que que hemos pecado contra ella y pedirle perdón. Entonces, primero usted tiene que identificar el problema. ¿A quién ofendió? ¿Cuándo y exactamente cómo le ofendió? Sí.
Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la persona se siente ofendida, quiere que el que le ofendió reconozca exactamente qué es lo que le hizo. Entonces, ¿qué hizo usted para causarle daño a alguien? Debe ser muy específico. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, mijito, ayer cuando conversamos tuve una actitud muy dura contigo. Entonces, está reconociendo algo que usted hizo. O, por ejemplo, ñaña, lo que te dije esta mañana fue cruel, perdona. O si no, o papá, usé su máquina sin pedir su permiso, perdóneme. ¿No es cierto? Entonces, usted está reconociendo algo que hizo. No pida perdón por algo que usted no ha hecho. ¿Ya? Eso también. No pida perdón, sino por algo realmente que usted reconoce que ha causado hacia una persona. Ahora aquí está, pero si usted reconoce que la otra persona está enojada con usted, examínese para ver cuál es su parte en el problema. ¿Por qué? Porque hay veces que usted, dentro de la familia suele pasar eso, le ve que ya su esposo, sus hijos, o tal vez su papá, su mamá, sus ñañas están raras con usted, o sus amistades. Y usted no entiende qué estará pasando. Entonces, usted tiene que ir a preguntarle, ¿sí? Y busque arreglar el asunto. Si realmente no encuentra culpa de su parte, si usted ve, pero bueno, no le he hecho nada, pues usted puede preguntar, por ejemplo, hermana, me siento mal porque veo que estás molesta conmigo. Por favor, cuéntame, ¿qué es lo que he hecho para que no quieras hablar conmigo? Entonces ahí esa persona le va a decir, ¿sabes qué? Tal cosa. Y si no, le va a decir, no, no, tal vez es solo tu impresión. Entonces, pero si usted ya sabe, ¿no? Hay cosas que usted tal vez no tiene idea qué pasó o qué hizo usted, pero hay cosas que usted sabe exactamente lo que hizo. Y usted necesita primero reconocer eso. Luego, busque el tiempo apropiado para poder hablar con esa persona, ¿sí? Y yo sé que esto es bien difícil. Usted, cuando la otra persona esté dispuesta a escucharle sin interrupciones, porque a veces cuando usted le ha hecho algo grave a esa persona ese rato está histérica con usted, o no quiere escucharle, puede estar capaz de mandarle empujando. Entonces, por eso tiene que buscar el tiempo apropiado, acérquese a la persona y dígale algo como, por ejemplo, por favor, podemos hablar un rato a solas. Entonces, esa es una manera. Luego, háblele directamente, con humildad, como decíamos, sin excusas, aceptando toda la responsabilidad que le corresponde a usted, sin mencionar la falla del otro. ¿Ya? No le mencione nada, así sepa usted que tal vez algo él hizo para que provocara eso, pero usted no, en ese momento cuando está pidiendo perdón, usted no tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es causarle más iras a la otra persona. Por ejemplo, no diga, tú me provocaste o tú también tienes la culpa. Lamentablemente nosotros hacemos eso cuando pedimos perdón y muchas veces la otra persona no reacciona bien. Otra cosa, pida que le perdone por su falla. Es decir, reconozco que lo que hice fue malo. Y usted tiene que reconocer que hizo mal, así como a usted le gustaría, ¿no es cierto?, que le reconozca. Nuestra relación es importante para mí y me sentiría mejor si me perdonas. Por favor, ¿puedes perdonarme? Haré mi parte para no volver a hacer lo mismo. Y aquí yo también, en esta parte, me sentiría mejor, no solamente porque usted se podría sentir mejor, porque a la persona que usted le ofendió ese rato, ¿qué le importa cómo usted se sienta? Cuando usted le ofende a alguien, a esa persona, ¿qué le interesa cómo usted se siente? A esa persona lo que le está importando es cómo se está sintiendo esa persona, porque le causó dolor. Entonces, más bien, usted puede decir, no, nuestra relación es importante para mí y necesito tu perdón, ¿sí? Entonces, es importante eso. También, si la persona le perdona, créame, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas somos más difíciles en perdonar, más que Dios. Fíjese que cuando usted se arrepiente de corazón, el Señor le perdona inmediatamente. ¿Por qué? Porque a Él le costó su hijo. Entonces Él no está diciendo, no, no te voy a perdonar. No, Él ya le perdona porque Él es justo y Él cumple lo que dice. Y Él dice que a través de Cristo nos perdona. Pero nosotros, los humanos, a veces nos cuesta perdonar, así que si le perdona a usted, de gracias a Dios y glorifíquele a Dios. Y sinceramente pídale a Dios que le ayude para no volver a caer en lo mismo. Solo los que hemos pasado por algo así sabemos lo que cuesta. Ofender a alguien trae sus consecuencias y muchas veces nos pueden causar gran dolor y no hay vuelta que dar. ¿Por qué? Porque usted no puede volver atrás y rectificar lo que hizo. Así que
si es que a usted a alguien le perdona, de gracias a Dios. Y usted tendrá también que perdonarse a sí mismo. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es algo que decía en la semana anterior Priscila, y esta es una parte importante porque cuando nosotros ofendemos a alguien, muchas veces nosotros mismos no nos podemos perdonar porque sabemos lo que causamos, ¿no es cierto? Y nos toma tiempo. Entonces, pero el perdón total también incluye el perdón a uno mismo. Perdonarse es necesario para su salud integral, porque cuando uno mismo no se perdona, uno se enferma. Es decidir dejar de culparse también y agonizar sobre su error, porque muchas veces cuando uno ha causado, ya se da cuenta del dolor que ha causado a los seres queridos, uno se siente tan mal y no tiene gozo, no hay un gozo duradero, ¿no es cierto? En el perdón, si este no incluye también el perdonarse a usted mismo. Entonces es muy importante que usted también se perdone, así como ya Dios le perdonó, usted también tiene que perdonarse, ¿sí? Entonces, aquí les tengo una oración. ¿Qué pasa si esa persona a usted no le perdona? Bueno, solo tiene que humillarse ante Dios y orar y pedir que Dios obre en esa persona, porque ya no puede hacer algo más. Pero aquí yo les he presentado, mire, hay una oración que usted puede hacer cuando, por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo, porque yo sé que a veces no sabemos ni cómo orar cuando se trata de esto. Pero primero, cuando a usted le han hecho algo y tal vez usted no sabe por qué usted es así, por qué usted es amarga o por qué usted tiene tantas iras, por qué hay algo como que le estorbara, ¿no? Entonces, usted, mire, yo, como les decía, yo hice este estudio y a mí me ayudaron también porque había cosas que yo no podía entender y esto me ayudó a mí, es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que no hemos perdonado a ciertas personas y por lo general nosotros guardamos esas cosas inconscientemente y la gente a la que no hemos perdonado muchas veces es la persona que nos rodea, los que están más cerca de nosotros. Muchas veces pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, nuestros familiares, primos, tíos, no sé, y las amistades más cercanas. Entonces usted puede hacer una oración como esta, ¿no? Amado Padre Celestial, agradezco tu bondad y tu paciencia que me han conducido a arrepentirme de mi pecado. Yo no he sido siempre amable, bondadoso y paciente con los demás, especialmente con quienes me han herido, sino que he abrigado rencor y resentimiento. Te entrego mis emociones y te pido que traigas a mi memoria todos los recuerdos dolorosos para que pueda perdonarlos de todo corazón. Te pido que traigas a mi mente las personas a quienes debo perdonar. Pido esto en el precioso nombre de Jesús, el cual sanará mis heridas. Amén. Esta es una oración muy profunda porque usted le va a pedir a Dios, porque a veces, como le dije, usted no sabe, hay cosas que usted sí sabe, personas específicas y se recuerda, pero muchas veces, especialmente cosas que le han pasado en la infancia y usted viene arrastrando, usted no se acuerda. Entonces pídale al Señor que le traiga la memoria, no para estar acordándose, para estar sufriendo, no, pero para que usted pueda realmente perdonar eso, porque si usted no perdona esas cosas que están inconscientemente, le van a seguir dañando el corazón. Y también aquí hay otra, cuando ya identifique, ¿no? Las personas que a usted le han causado daño, puede hacer una lista, es increíble. A veces, cuando a mí me dijeron esto, que haga esto, yo ya había creído que perdonaba y había perdonado a todos, ¿no? Especialmente a esa persona que me hizo daño. Yo decía, ya he perdonado a todos, ya no tengo. Pero cuando a mí este pastor me dijo que haga una lista que yo me voy a sorprender y que esté pensando en la semana a ver, ¿qué puedo, contra quiénes personas puedo tener o guardar yo algo desde que yo era pequeña? Y en realidad, wow, o sea, fue increíble, ¿no? Y en verdad yo pude ir sanando poco a poco. Por ejemplo, yo no le había perdonado a mi abuelo que ya falleció por algunas cosas y no, pero entonces fíjese, y después me vino a la mente y tuve que perdonarle y yo puedo decirles gracias a Dios porque pude realmente perdonarle a mi abuelito que ya había fallecido. Y para mí me liberé de eso. Entonces, aquí usted puede ya, cuando identifique a las personas, usted hace la lista y va una por una, porque como le dije, tal vez usted ya no les va a ver, tal vez ya no están ahí, pero usted va a ir a decir, Señor, yo perdono específicamente, usted en esa oración tiene que ser específica a tal persona
y le va a decir al Señor, ¿por qué? Por esto, porque me hizo esto. Usted tiene que, como decía, no tiene que minimizar, no tiene que ignorar, no, tiene que reconocer qué es lo que le han causado. Y ahí tiene que enumerar detalladamente las cosas que le trajeron esos sentimientos dolorosos, ¿no es cierto? O ese rencor que usted ha estado teniendo por muchos años, o esa amargura. Y luego le dice al Señor, no, te pido que me ayudes a perdonarlo de todo corazón. He comprendido el perdón total y quiero seguir tus pasos para que sanes en mi vida todo resentimiento y raíz de amargura. Vivifícame y lléname con el poder y la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, líbrame de la atadura que esta ofensa y mi falta de perdón total me ha puesto. Y luego dele gracias al Señor Jesucristo por lo que Él hizo por usted, por haberle enseñado lo que es el perdón y por haberle librado por todas esas ataduras que usted pudo haber traído desde niña. Sí, entonces, esto es algo que a usted le va a sanar. Y cuando usted recuerde, usted va a hacerlo con libertad. Y cuando usted llore, no va a llorar por dolor, sino usted va a llorar por agradecimiento. Entonces, este es el final de lo que quería compartirles. Entonces, quiero dejar de compartir la pantalla, Lili.